Pues muchas gracias a los que nos están siguiendo en esta sesión. Gracias por su tiempo y espero que nos acompañen en esta sesión que es de mucho interés. Vamos a hablar de poblaciones afrodescendientes o afromexicanas con respecto a la salud, a la cultura y a las vivencias pues, que tienen estos pueblos aquí en nuestro país. Y para ello, pues, le damos un agradecimiento enorme a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora del CONASAMA, que aprovecho también para agradecerle a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones por este espacio y en este caso a su directora general. Y bueno, pues muchas gracias. Quisiera de manera inicial que nos pudiera platicar quién es la doctora Evalinda Barrón, cuál es su formación, en dónde ha estado e incluso su vivencia personal. Así que pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Victoriano, por la invitación para hablar de este tema que me gusta mucho. Yo soy médico general, soy psiquiatra, hice una alta especialidad en psicogeriatría, soy maestra en ciencias y maestra en administración pública y especialista en gestión gubernamental, y ahora hago un doctorado en política pública. Y bueno, llegué a la dirección hace un par de años con esta administración. Soy veracruzana, nací en Veracruz, pero mi familia es oaxaqueña y es de Guerrero. Pasé mucho tiempo en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en una población afro-zapoteca, cerca de Matías Romero, en un lugar que se llama Almoloya, muy bonito y muy hermoso. Vengo de una familia de mujeres ismeñas, muy fuerte, muy poderosa, tiene sus características muy especiales. Mi abuela era curandera. Y bueno, creo que esa parte ha sido como un background importante para poder como entender la medicina, no solo desde la parte académica que aprendí, sino justo desde lo que viví. Perfecto, pues justamente creo que estas experiencias nos marcan, ¿no? Más allá de la función pública. Menciona el doctor César Carrillo Trueba que finalmente nos dediquemos a lo que nos dediquemos, seamos investigadores, ¿no? Por poner un ejemplo, pero que finalmente no somos una hoja en blanco, sino que siempre llegamos salpicados del entorno social, cultural, ¿no? Incluso biológico, ¿no? De la cual provenimos, y entonces pues eso justamente tenemos ya impregnado para hacer en este caso el ejercicio público, ¿no? Y en ese sentido pues queremos aprovechar y preguntarle si la población afro tiene algunas características distintivas, ¿no? En cuanto a la concepción de la salud, la enfermedad, porque pues por ejemplo en la población indígena pues ya está documentada, ¿no? Inclusive creo que también esa historicidad habla, ¿no? De la identificación de la población, porque pues está esta cuestión, por ejemplo, de lo frío caliente, ¿no? Por poner un ejemplo, pero en la población afrodescendiente, ¿habrá alguna característica que podamos nosotros empezar, digamos, como a tomar en consideración, tomando también en cuenta pues que nuevas generaciones, ¿no? De médicos y de médicas, en general de personal de la salud, a veces llega a las comunidades, ¿no? Y por paradójica que pareciera, ¿no? Que somos un país que se nos ha dicho que es un mosaico cultural, a veces todavía están estos choques o estos encuentros de alguna manera inesperados. Entonces, en ese sentido, la pregunta, ¿no? que estábamos haciendo es si existen algunas características distintivas, ¿no? a los pueblos, a las comunidades afromexicanas o afrodescendientes. Es interesante y primero tenemos que entender cómo es que la población afro llega a México, ¿no? Y llega mucho de esta situación de esclavitud con las poblaciones españolas. Entonces, es una cuestión distinta a las poblaciones indígenas en donde llegaron a ser saqueadas, mutiladas. O sea, llegan como esclavos y tienen que ganar su independencia huyendo de esa esclavitud.
Y en el proceso de mestizaje, justo al ser una población que no era considerada la población negra, pues se hacen algunos asentamientos, principalmente en Veracruz, en Guerrero, Oaxaca, hay asentamientos en Coahuila también, en el norte del país, pero que no son reconocidos, ¿no? Y con una identidad que ha sido tanto en lo religioso, en lo alimentario, en las creencias, pues aplastado desde el hecho de que son sacados de sus poblaciones para volverlos esclavos. Así que se vuelve complejo porque la cosmovisión no es una cosmovisión que se haya mantenido unificada como pasa en muchos pueblos indígenas o que donde el sincretismo pues finalmente tiene que ver con creencias que habían sido establecidas a través de miles de años, ¿no? Bueno, entonces eso hace que los factores sociales de opresión pues sean mucho más fuertes hacia la población afromexicana y que se pierda una gran identidad, ¿no? Reconocerte como afromexicano no es algo que suceda naturalmente, ¿no? Si nacemos en una familia, en una población indígena donde me enseñaron una lengua, tú sabes que perteneces a esa población. Aquí no sabes a veces que eres afro, y suena a lo mejor ilógico, pero nos han enseñado que en México todos somos iguales, que somos una población mestiza y homogénea. Pero en la práctica no es así. En la práctica las opresiones son distintas para los pueblos indígenas y para las poblaciones afrodescendientes. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente la parte genética, que es importante, sino la parte de acceso a educación, a salud, a servicios, a agua, a una identidad, ha sido negada para las poblaciones afro, ¿no? Fuera de algunos lugares muy específicos, en la costa chica de Guerrero, en Coajinicuilapa, o sea, la mayor parte de las poblaciones afro a veces no se reconocen, ¿no? De las personas, y sobre todo si sales de tu comunidad, pues menos, ¿no? Entonces eso hace complejo, no podemos decir toda la población afro tiene estas diferencias en lo que tiene que ver con la concepción o con las enfermedades que padecen. Pero lo que sí sabemos es que justo a partir de que nos empiezan a contar hace algunos años por el INEGI y que empiezan este decenio afro dictado por las Naciones Unidas, empezamos a caer en cuenta de que esta forma en que se ha visto a las poblaciones afro, donde tienen menos acceso a educación, menos acceso a programas sociales, porque los programas sociales se han visto empujados para las poblaciones indígenas, que es totalmente válido porque además evidentemente son las poblaciones que más han perdido el acceso, pero que por ejemplo antes no podías acceder a un programa social si no pertenecías a una población indígena. Entonces te decían, no eres indígena, tú eres negro, entonces no puedes acceder a ese programa, aunque las cuestiones sociales fueran más opresivas. Así que vemos que las personas afro tienen menos posibilidad de escolaridad, tienen muchas más enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver justo con el menos acceso, ¿no? O sea, es más probable que tengas diabetes, obesidad, hipertensión, si tienes una calidad de vida pues menos favorable porque no tienes ese sistema, ¿no? Tienen una presión importante por embarazos no deseados y una violencia obstétrica también importante por el acceso a los servicios de salud, en poblaciones mucho más alejadas, con poca comunicación. Entonces, todo ese contexto hace que la visión, más bien que el bienestar, no solo la parte de salud física, sino el bienestar de las personas afro sea por debajo de los mexicanos promedio y de las poblaciones indígenas. Entonces eso lo pone en una situación bastante pues compleja, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es una problemática que recientemente se está hablando, por ejemplo, de las negritudes, ¿no? Que antes, pues, justamente era como el negro, la negra, ¿no? La población negra, pero sin entrar en estas especificaciones que igual como las poblaciones indígenas, pues hay diferentes características únicas, ¿no? Que van dando esta identidad, ¿no? Y pues justamente en estas cuestiones de identidad, por ejemplo, para las poblaciones indígenas, ¿no? Nuevamente, pues hay diferentes elementos, ¿no? Que van caracterizando
a ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de ciertas plantas en regiones o prácticas terapéuticas, ¿no? Sabemos, ¿no? Y lo compartimos por si alguien no lo sabe, que una planta que ocupamos aquí en México, pero en realidad se ocupa en todo el mundo, como es la sábila, pues que en realidad pues es una aportación justamente de la población afro a nuestro país, ¿no? Pero en ese sentido hay otros elementos que sean distintivos de la población afro y que al final pues no sean reconocidas y también en este sentido de la validez, digamos, ¿no? De nuestros sistemas de atención a la salud, ¿no? Hay varias, pues se han reconocido, digamos, ya sea por un tamiz farmacológico o por su efectividad terapéutica, pero que a la vez no son tan, digamos, reconocidos dentro de los sistemas de atención a la salud en un ámbito integral, ¿no? En la población afro, ¿qué nos podría platicar acerca de ello? Creo que hay mucha influencia en las prácticas de la medicina tradicional dentro de los pueblos afromexicanos y seguro habrá como detalles distintivos de cada uno de ellos. Yo creo que una de las partes importantes y que tiene que ver con las religiones practicadas por los pueblos negros tiene que ver con la música y cómo la música se vuelve parte de toda, no solamente de la parte cultural de los espacios públicos, sino dentro de la parte de la atención a las personas, ¿no? Entonces está los tambores, las máscaras, los bailes se vuelven algo importante. Creo que también el uso de hierbas como la hoja de plátano, la ruda, la hoja santa, que se usa tanto para limpias como para infusiones herbales, es algo que es muy importante dentro de la medicina tradicional que practican tanto las parteras como las curanderas. Y digo, estas enfermedades que se atienden. Decía que mi abuela era curandera, curaba empacho, curaba susto, y tiene yo me acuerdo muchísimo de eso, porque era no solamente la parte del rito de curarte, ¿no? Sino toda esta parte emocional que implicaba el hecho de estar dentro de una sesión con ella, como aparte de un personaje muy respetado dentro de la comunidad que podía ayudar a personas. Me acuerdo mucho que habían ido con médicos y que no podían tener atención o que no habían tenido resultados. Entonces, creo que el uso de hierbas igual, pero como hierbas específicas que se dan en la región sur del país, en Guerrero y Oaxaca, como la ruda y la hoja de plátano para poder hacer baños medicados, es muy importante. Creo que hay pues una cantidad de prácticas terapéuticas, ¿no? Y que cada una de ellas le va dando pues esta identidad, ¿no? Hace un momento nos hablaba de la violencia, de cómo llegaron estas poblaciones a nuestro país y a otras regiones pues del mundo. Y pues es innegable que podamos abordar temas o acciones racistas, discriminatorias, ¿no? Y que pues en algún momento se normalizaron, ¿no? O sea, hablar o hacer burla de una persona perteneciente a una población indígena, a una población negra, pues era normal, ¿no? Pero pues esto de alguna manera impacta, ¿no? Impacta en las poblaciones cuando migra o incluso en el lugar de origen, desde su experiencia e incluso en su práctica médica. ¿Esto cree que impacte en la salud e incluso en la salud mental, como se está abordando actualmente, ya digamos como parte de la salud de los humanos? Sí, totalmente. Creo que hay algo que primero tenemos que entender el proceso de racismo en México, ¿no? Porque cuando decimos en México no hay racismo, porque en México hay clasismo y solamente hay una diferencia si tienes cierto acceso económico o no, estamos desdibujando algo. Y lo primero es que pensamos que todos somos mestizos.
y que somos iguales, ¿no? Cuando tú no hablas de una diferencia, la estás borrando y entonces no la estás atendiendo. Y eso es lo que históricamente ha pasado con las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Pero no solo con ellos, cuando asumimos que todos somos mestizos, entonces, por ejemplo, hay personas de tez morena que son sujetos de discriminación, pero que como no se identifican como indígenas ni como afro, pues entonces no puedes ponerle nombre a esto, o sea, no puedes ponerle nombre a soy víctima de racismo, ¿no? Porque aparte tampoco te vas a identificar como una persona indígena o afro, porque eso no es algo deseable. Deseamos la blanquitud, deseamos ser eso que nos han dicho que es lo bonito y lo exitoso y los patrones de belleza hegemónicos y europeos, etcétera, ¿no? Entonces, claro que hay como un proceso de discriminación y que tiene que ver con el tono de piel y que se van aumentando cosas, ¿no? Es el tono del piel más, si es más oscuro, es si hablas una lengua indígena, si practicas ciertas religiones o ciertas prácticas no judeocristianas, si aparte no tuviste acceso a la escuela porque además vivías en una comunidad, si no tienes acceso a cierta ropa, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de discriminación en México es distinto a otros países, ¿no? O sea, cuando nos dicen, no, es que aquí no es como en Estados Unidos, donde las poblaciones están divididas en americanos o blancos y afroamericanos, ¿no? Y es como muy distintivo. Sí, allá fue segregacionista, aquí la técnica fue, vamos a decir que todos somos mexicanos, que todos somos iguales, que todos somos mestizos. Y cuando desdibujas esas diferencias, también desdibujas las desigualdades que viven. Y bueno, en ese sentido, si yo soy una persona que vive desigualdades, pues claro que voy a tener unas situaciones de acceso a la salud distintas. No solamente me refiero a acceso a la salud como que claro que va a haber menos servicios en donde vivo, ¿no? Claro que va a haber menos hospitales, centros de salud, centros comunitarios. Claro que va a haber menos médicos que van a querer ir para allá, ¿no? También va a haber menos posibilidad de que yo tenga una alimentación adecuada, de que yo tenga agua potable, de que yo tenga esparcimiento, de que yo tenga un reconocimiento de mis prácticas culturales, de mis prácticas religiosas. Va a haber una diferencia en el hecho de que yo pueda acceder a una educación superior y por lo tanto a un trabajo bien remunerado, ¿no? O sea, la posibilidad de que una persona con un tono de piel más oscuro y que pertenezca a una población indígena y que pertenezca a una población afro salga de la pobreza es casi nula en el país. Y además vivimos bajo esta discriminación sistemática por todo el mundo, que incluye lastimosamente a los servicios de salud. Sí, porque de lo mejor opinión, pues en esta, digamos, discriminación permanente, aunque tenga condiciones similares, aquella persona históricamente racializada tiene que estar demostrando, ¿no?, que ese puesto o ese lugar que tiene es digno, ¿no? Y puede hacerlo, ¿no? A diferencia a lo mejor de otras personas que simplemente por pertenecer a una clase social o tener alguna ventaja social, pues no se le exige tanto, ¿no? Sí, y creo que también entonces sería importante hablar de la meritocracia, que nosotros en México, justo como pensamos que solamente somos clasistas y pensamos que si le echamos ganas podemos llegar a ciertos puntos, pues entonces no vemos estas diferencias estructurales que se dan en las poblaciones. Así que no consideramos que la dificultad para poder acceder a puestos laborales o a servicios es más difícil para unas personas y para otras, y que eso finalmente va a impactar en la salud de la persona, además del trato que recibe. En México hay pocos estudios al respecto, pero hay estudios en otros países sobre solo el efecto del racismo. O sea, una persona blanca y una persona afroamericana, estoy en Estados Unidos, que nacen en las mismas condiciones sociales y económicas, tiene más posibilidad una persona afroamericana de tener enfermedades cardiovasculares por el puro efecto del racismo.
por el puro efecto del racismo, las mujeres tienen más posibilidades de tener diabetes y de tener infartos que una mujer blanca. Y a eso súmale la posibilidad de tener acceso a tratamiento para esas enfermedades. Hay más posibilidad de tener depresión, hay más posibilidades de tener ansiedad, hay más posibilidades de tener consumo de sustancias, porque claro, los factores sociales impactan mucho. Y entonces se mezcla en una serie de cosas, como las personas de tez morena, pues es más probable que te asalten, ¿no? O que consuman drogas, o que no tengan trabajo, ¿no? Asumiendo y es porque no le echa ganas, porque no quiere, porque si quisiera podría estudiar, etcétera, etcétera. Y entonces se hace un círculo vicioso de estigma, ya no solo por el tono de piel, por tu lengua, sino por todo el contexto social que te ha llevado a no tener oportunidades y que te culpan a ti de no tener esas oportunidades. Y hay toda una situación sistémica, tanto de las personas como de las instituciones, incluyéndonos como instituciones de gobierno, que presionan a eso. Un ejemplo es, se ha visto que en todo el mundo, que en las instituciones de salud, a las personas de tez morena o indígenas o afros, se les dan menos dosis de analgésico, que durante la pandemia se les daban menos dosis de oxígeno, que están más sometidas a violencia obstétrica, que los médicos creemos que aguantan más el dolor. Entonces, este tipo de situaciones, claro que van a afectar. ¿Y cómo no voy a estar ansioso? ¿Y cómo no voy a estar deprimido si tengo todo un sistema que todo el tiempo me está diciendo que yo nunca voy a poder llegar a ese lugar en donde que le tengo que echar ganas y que es mi culpa si no lo logro, pero por más ganas que le eche, nunca voy a llegar a ese lugar de tener una vida o un espacio social en donde sea reconocido, en donde sea digno, en donde me paguen bien, en donde tenga acceso? Y eso lo mencionaba y a lo mejor es una forma de subrayarlo. Una posible salida es el consumo también de sustancias. Claro, y es muy importante porque voy a hablar en específico de un trabajo que estábamos llevando en una población indígena, en donde decían, bueno, el planteamiento de los expertos para la atención, decían, bueno, es que producen una bebida alcohólica que es para consumo religioso, y ese es el problema, ¿no? Y la población nos decía, nos tardamos un montón en hacer esta bebida. O sea, ese no es el problema es el acceso que tienen tanto la población adulta como los jóvenes a destilados en la tienda, ¿no? Ese es el problema. Entonces, justo culpabilizar a una población por sus creencias o prácticas sin ver todo el modelo capitalista, neoliberalista, de acceso a comida chatarra, a refrescos, etcétera, bebidas procesadas es lo que finalmente lleva a las personas a esas situaciones, ¿no? O sea, que tengan acceso a sustancias porque las poblaciones son tomadas por grupos delictivos y les paguen con sustancias psicoactivas, o que los obliguen a sembrar, o que los obliguen a producir sustancias y no tienen que emigrar, y si migran son violentados fuertemente a las ciudades a las que migran. Pues claro que va a hacer que tengas muchos más riesgos de consumo de sustancias y de depresión y de ansiedad y de intentos suicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso es muy importante. Creo que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Como esta cuestión de la normalización que decíamos. Pero en las comunidades también hay como esta tensión endógena dentro de las comunidades y a partir de marcos culturales propios. En ese sentido, pues también hay elementos locales, ¿no? Que se utilizan, pues tanto de manera doméstica, digamos, como de manera comunitaria, ¿no? En ese sentido, ¿usted ha identificado algunos elementos, algunas prácticas que pudiera compartir al auditorio? Sí, y creo que también, digo, independientemente de las situaciones complejas que han vivido las poblaciones afro como las poblaciones indígenas, también hay situaciones que creo que se deberían de analizar dentro de las ciudades y dentro de las comunidades que se consideran a sí mismas más modernas, ¿no? Sea lo que eso crean que significa.
y es la comunidad como tal, ¿no? O sea, todo el amor propio que se pueda tener, todo el coaching que podamos tomar, todo el mindfulness que puedan hacer, jamás va a cubrir lo que puede cubrir la acción comunitaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Justo en esta cohesión que se tienen dentro de las comunidades en todas las prácticas, tanto en las prácticas sociales, que son un factor protector muy importante, el que podamos tener nuestras propias danzas, nuestros propios vestidos, nuestras propias fiestas, que tienen sincretismo y lo que sea, pero nuestras propias fiestas, nuestros propios rituales que implican ir todos juntos al lavado de olla después de una ceremonia, que implican ir todos juntos a cooperar para una fiesta y ser una responsabilidad ir a las fiestas de la comunidad y cooperar para poder en realidad apoyarnos entre todos y tener esas zonas de esparcimiento que lo merecemos. O sea, se merecen esos espacios de esparcimiento y de compartir, son un factor protector, ¿no? El hecho de que se pueda tener atención en conjunto cuando una persona o una familia está enferma, que el maternar sea algo comunitario, ¿no? Los maternajes actuales en donde es una mujer viviendo sola con 1, 2, 3 hijos y que tiene que atenderlos, ser buena madre, ser perfecta y además ser profesionista y trabajar, es bastante complejo. El maternaje en conjunto disminuye muchísimo la tensión y ayuda mucho a las personas que son así maternadas, ¿no? Entonces, eso como factor protector es importante, pero ya en la atención de las enfermedades también son prácticas que son muy interesantes porque no solamente se centran en la parte de los procesos de sanación, como hacer limpias, como dar infusiones, como hacer baños medicados, como sobar, como hacer una limpia, sino en todo el proceso que está alrededor de acompañamiento comunitario es sumamente amoroso y es sumamente importante para las comunidades. Y en el proceso de muerte, ¿no? También desde el acompañamiento en la enfermedad y el cuidado hasta el fallecimiento y el acompañamiento posterior durante mucho tiempo, es algo que fortalece la salud de las personas. Y bueno, ¿qué es lo que nos han pedido tanto en esta parte de la comunidad como lo que yo he visto? Es justo el reconocimiento de estas prácticas como de un sistema de salud que sea equitativo a los sistemas profesionales, ¿no? Y donde ellos se puedan comunicar y no sentir vulnerados por los médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos cuando contamos o cuando se cuentan estas prácticas. A eso nos referimos con hacer medicina intercultural, con poder entenderlo para poder saber qué es lo que pasó antes, cómo fue atendido y cómo dar una mejor atención nosotros en la consulta. Claro, justamente creo que esto último es muy importante desde su experiencia, ¿no?, en la práctica médica y para las nuevas generaciones de profesionistas de atención a la salud. ¿Qué recomendaciones podría dar al acercarse a una población indígena, afromexicana, en este ámbito pues, de las violencias, ¿no?, en este ámbito de las discriminaciones, de los racismos? Como ahora todas las referencias son memes, el otro día vi uno que me gustó mucho, que decía, ¿cuántos posgrados te costó entender que la respuesta está en la comunidad? Y yo digo, me costó 5 posgrados. y está bien, o sea, me encanta la formación académica, me sigo formando, ¿no? Me gusta mucho saber. Pero justo en el trabajo actual del territorio, de salir, de no solo conocer una comunidad dentro de la que yo vengo, sino conocer otras comunidades en todo el país, creo que he podido ver y ya poder decir, porque creo que ha sido como un proceso complejo, ¿no? De estar formada en la ciudad, pero venir de una familia que es de una comunidad con ciertas prácticas y luego entrar en el ámbito académico en donde justo es muy, no solo competitivo, sino de decir esto es lo que dice la ciencia y el artículo y el etcétera, etcétera. Y sí, o sea, sí, es como la parte de la evidencia, pero el poder como reencontrar toda esta riqueza y este entendimiento de las personas y de la comunidad desde un concepto de salud mental mucho más dentro del bienestar, creo que me ha hecho entender a mí como profesional de
de la salud, que si no entendemos los determinantes sociales desde el punto de vista de las comunidades en las que nos paramos, con las que estamos hablando, si no tratamos de entender tanto en la consulta como en las acciones de prevención, atención, etcétera, al individuo desde lo emocional, desde sus creencias, entonces vamos a seguir fracasando en nuestras relaciones médico-paciente. Vamos a seguir regañando a las personas por tomarse tal o cual té. Vamos a seguir regañando a las personas porque se tardaron mucho en venir, sin preguntarnos si se tardaron mucho en venir a nuestro sistema de atención porque violentamos cuando vienes, porque fue a la partera, porque se tomó tal té, etcétera, cuando no estamos siendo capaces de establecer un vínculo dentro de la comunidad, con la comunidad, para que tengan la confianza de venir y decirme, ¿no? O para que yo me pueda comunicar con las parteras y decir, oye, esto está bien, esto, cuando veas algo así, ¿por qué no hacemos esto? Y hacemos la colaboración en conjunto. Vamos a seguir culpando a las personas por no ir a tiempo a atención, ¿no? Vamos a seguir culpando a las personas porque no se alimentan bien, porque toman o comen cosas procesadas. Vamos a seguir culpando a las personas por no poder hacer o no querer hacer ejercicio, o no querer ir al gimnasio cuando se hacen 3 horas para ir a trabajar, 2 horas para ir a la escuela, cuando están en comunidades totalmente alejadas donde la prioridad no es ir al gimnasio, sino sobrevivir. Entonces vamos a seguir separando esto y no vamos a poder, a pesar de todo lo que aprendemos en la escuela, en la facultad de medicina, en la especialidad, en la subespecialidad, en la maestría y el doctorado, no vamos a poder aplicarlo de una forma adecuada y poco vamos a poder ayudar. Pues ya para ir finalizando esta sesión, no sé si algo más que nos quisiera comentar, alguna acción final. Cuando hablamos de salud y de salud mental, tenemos que dejar de pensar en la patología, tenemos que pensar justo en este proceso de bienestar y del individuo como parte de una comunidad y donde nosotros somos parte de esa comunidad. No hay salud sin salud mental, siempre decimos aquí, y también no hay salud mental sin justicia social. Y la población, el sector salud tiene que ser parte de esa justicia social, no solamente en ir a las comunidades. Yo sé que hay muchos médicos, enfermeras, trabajadores sociales dentro de las comunidades, sino del entendimiento y el formar parte de ellos es lo que nos hará irnos integrando a lo largo del tiempo, ¿no? Y poder dar una mejor atención y sentirnos también nosotros parte de esa comunidad, sentirnos parte de esa justicia social que estamos retribuyendo al país. Pues muchas gracias por estos minutos, seguramente serán de gran interés y de gran ayuda también, porque como lo mencionaba, pues a veces en las currículas universitarias o incluso desde antes, pues no son tomadas en consideración, y en la vivencia, en la experiencia, es como se vaya haciendo también a los profesionales y en este caso de la salud. Reiterar el agradecimiento a esta sesión y pues también al público que nos acompañó, y pues muchas gracias, como decimos, pues Tascamatimiac, Tasocamati, Tashtlahuamiac. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por vernos.